Mónaco, un semi-enclave en la parte sur de la Riviera Francesa del mar Mediterráneo, un país que a menudo se considera un paraíso fiscal. Aquí no hay impuestos sobre la renta de las personas físicas. El país regularmente tiene superávit presupuestario y en su territorio de 2 kilómetros cuadrados vive una de las mayores concentraciones de millonarios del mundo. ¿El primer pensamiento que le viene a casi todos? Bueno, por supuesto, todo esto lo pagan los casinos. Así es como durante décadas nos han hecho pensar las películas sobre James Bond, Monte Carlo y las interminables mesas de ruleta. Pero ahora eso ya es casi un mito. Según las estadísticas oficiales, el negocio de los juegos de azar aporta solo alrededor del 4% de los ingresos estatales de Mónaco. El casino, que alguna vez salvó al Principado de la quiebra financiera, hace mucho que dejó de ser la principal fuente de dinero. Así que surge una pregunta lógica. ¿Cómo financia el país sin impuestos a la población un presupuesto que supera los 2.000 millones de euros al año? ¿Quién paga realmente por las carreteras, la policía, la salud, la educación y toda la infraestructura de uno de los lugares más caros del planeta? La respuesta es mucho más interesante de lo que parece. A mediados del siglo XIX, Mónaco se encontraba prácticamente al borde de la bancarrota. Tras la pérdida de las ciudades de Menton y Roquebrune, el Principado perdió la mayor parte de su territorio y sus principales ingresos fiscales. Fue entonces cuando se apostó por el casino de Montecarlo, bajo la dirección del empresario François Blanc. Se convirtió en el motor financiero del país, permitiendo la construcción de hoteles, teatros, parques, el ferrocarril y formar la reputación de un balneario de élite para los europeos más ricos. Pero hoy en día, los juegos de azar siguen siendo solo un símbolo del país y una carta de presentación turística, mientras que la base de las finanzas estatales la forman fuentes completamente diferentes. Mónaco creó un modelo que casi no tiene análogos en el mundo. El Estado prácticamente no grava los ingresos de sus residentes, pero gana de manera muy efectiva con el consumo, los bienes raíces, las transacciones, los negocios y la presencia de personas adineradas. De hecho, el Principado no vende ciudadanía, ni siquiera impuestos bajos. Vende estatus, seguridad, prestigio, tierra escasa y acceso a una de las jurisdicciones más exclusivas del mundo. El país se ha convertido en una especie de club financiero al que aspiran a entrar las personas más ricas del mundo. En este video vamos a analizar cómo funciona este club exclusivo para 1000 millonarios, de dónde proviene realmente el dinero del presupuesto y por qué el metro cuadrado en Mónaco se ha convertido en uno de los activos financieros más valiosos del mundo. Cada uno de nosotros tiene ahora 3 deseos. El primero, que los drones ucranianos encuentren aún más puntos vulnerables del enemigo: almacenes, logística, refinerías de petróleo, todo lo que alimenta la guerra rusa, incluidos los propios ocupantes. El segundo, que con esto no solo se pueda donar, sino también ganar dinero, porque el dinero debe trabajar tanto para ti como para la defensa de Ucrania. Y tercero, que las empresas Miltech ucranianas sean las primeras en el mundo, porque si esta guerra ha demostrado algo, es que el futuro del campo de batalla no se crea en Silicon Valley, sino aquí, en Ucrania. Y ahora estos 3 deseos se pueden unir a través del fondo Injure Miltech. ¿Cómo funciona esto? Compras certificados del fondo Injure Miltech, y el fondo invierte ese dinero en bonos corporativos de la empresa de defensa ucraniana Wiri Industries, uno de los mayores fabricantes de drones FPV en Ucrania. Wiri recibe capital de trabajo y puede escalar la producción. Los defensores ucranianos reciben más tecnología moderna no tripulada y el fondo cada 35 días recibe ingresos por cupones de los bonos y los reinvierte para aumentar diariamente el valor de su inversión. La rentabilidad simple anual promedio pronosticada del fondo Injure Miltech durante 3 años es del 25 al 29% anual en grivnas. Pero es importante, solo se puede invertir hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. Después de eso, el fondo detiene la captación de inversiones. Es decir, esta es una oportunidad para apoyar al sector de defensa ucraniano, ayudar a impulsar la tecnología de defensa y ganar dinero con valores. Para invertir, recomendamos usar la aplicación Injure, así es más rápido y conveniente. Está disponible para iOS y Android. ¿Por qué deberías confiar en Injure? Porque ya tiene más de 100.000 cuentas activas. Los fondos inmobiliarios de ucranianas y ucranianos gestionan activos por alrededor de 7.5 mil millones de grivnas, y el volumen de la cartera de inversionistas en bonos del gobierno ucraniano con Injure es de casi
3.4 mil millones de grivnas. Los ingresos de los inversionistas de Injure por dividendos y capitalización ya superan los 0.7 mil millones de grivnas y además han ganado cerca de 280 millones de grivnas en pagos de cupones. Los detalles sobre la inversión están en el enlace en la descripción. Fundamento histórico. ¿Cómo Mónaco luchó por su independencia a la sombra de Francia? El estatus actual de Mónaco es el resultado de más de 7 siglos de maniobras diplomáticas de la dinastía Grimaldi entre estados vecinos más poderosos. El inicio oficial de la historia del Principado se considera el año 1297, cuando François Grimaldi, a quien apodaban el Astuto, disfrazado de monje franciscano, se infiltró en la fortaleza sobre la roca de Mónaco y la tomó. Desde entonces, la dinastía Grimaldi ha estado casi ininterrumpidamente en el poder. A lo largo de los siglos, Mónaco cambió de aliados y protectores, desde el Imperio Español hasta el Reino de Francia. Durante la Revolución Francesa, el Principado fue completamente anexado por Francia, perdió su soberanía y fue renombrado como Fuerte de Cruy, formando parte del departamento de Alpes Marítimos. Solo después de la derrota de Napoleón Bonaparte y la decisión del Congreso de Viena de 1815, se restauró la soberanía de la dinastía Grimaldi. Sin embargo, por decisión de ese mismo Congreso de Viena, Mónaco fue puesto bajo el protectorado del Reino de Cerdeña, Piamonte, Cerdeña, lo que limitó significativamente su independencia económica y política. Un momento clave de inflexión en la historia moderna de Mónaco ocurrió a mediados del siglo XIX. En 1848, las ciudades de Menton y Roquebrune, que en ese momento representaban más del 90% del territorio del Principado y proporcionaban su principal ingreso agrícola, el cultivo de limones y aceitunas, se rebelaron contra los altos impuestos del príncipe Floristán y declararon su salida de Mónaco. Para resolver esta crisis, el 2 de febrero de 1865, el príncipe Carlos III firmó un tratado franco-monegasco con el emperador Napoleón III. Mónaco renunció oficialmente a sus reclamaciones sobre Menton y Roquebrune a favor de Francia. El Principado se redujo a su diminuto tamaño actual, de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, y se convirtió en un minúsculo microestado. A cambio, Francia reconoció oficialmente la total independencia política y soberanía de Mónaco, pagando al príncipe una compensación de 4 millones de francos y comprometiéndose a construir un ferrocarril desde Niza hasta Mónaco. Durante la Primera Guerra Mundial, Francia temía que el trono de Mónaco pudiera ser heredado por el duque alemán Urach. El tratado estableció que Mónaco se comprometía a ejercer su soberanía en concordancia con los intereses políticos, militares y económicos de Francia. Además, existía una regla: si la dinastía Grimaldi se extinguía por falta de herederos, Mónaco se convertiría automáticamente en un protectorado de Francia. En 2002, Francia y Mónaco firmaron un nuevo tratado fundamental. Este tratado eliminó definitivamente la norma sobre la anexión del Principado a Francia en caso de ausencia de heredero al trono. Mónaco seguirá siendo un estado independiente y soberano bajo cualquier circunstancia. Un paraíso fiscal sin impuestos sobre la renta de las personas físicas. Un ecosistema elitista en lugar de presión fiscal. Una de las principales bases del milagro económico de Mónaco es la ausencia de impuestos sobre la renta para las personas físicas. El inicio de este sistema único se remonta a 1869, cuando un decreto soberano del príncipe Carlos III liberó a los habitantes del país de la carga fiscal. La decisión se tomó porque el recién creado Casino de Montecarlo comenzó a generar enormes ganancias que cubrieron por completo los gastos de mantenimiento de todo el aparato del Principado. Hoy en día, esta regla ha convertido a Mónaco en el imán más codiciado del mundo para el capital privado. Sin embargo, convertirse en residente de este club exclusivo no es fácil. El Estado impone requisitos estrictos que dejan fuera a cualquiera. El precio del estatus de residente. Etapa previa. Visa tipo D para ciudadanos de países fuera de la Unión Europea. Si el candidato no es ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por ejemplo, si es de Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, etc., no puede simplemente volar a Mónaco y presentar los documentos para la residencia. Primero, es necesario obtener una visa francesa de larga duración tipo D. Como Mónaco no tiene su propio aeropuerto y solo tiene un corredor terrestre con un solo país, Francia, es el consulado francés en el país de residencia del solicitante el que realiza la verificación de seguridad inicial y emite esta visa. El siguiente paso, una entrevista personal en la policía.
El proceso de tramitación no consiste simplemente en enviar documentos por correo o por medio de abogados. Cada solicitante está obligado a pasar personalmente una entrevista en el Departamento de Control de Residentes del Departamento de Seguridad Pública de Mónaco. Durante esta conversación, los oficiales verifican no solo los documentos, sino también la sinceridad de las intenciones de integrarse en la vida del Principado y la legalidad del origen de cada centavo ganado. Cada candidato de 16 años o más que desee obtener la tarjeta de residente debe cumplir 3 requisitos obligatorios establecidos por las instrucciones gubernamentales. 1. Acreditar antecedentes intachables presentando un certificado apostillado de ausencia de antecedentes penales de todos los países donde el solicitante haya residido en los últimos 5 años. 2. Tener vivienda, lo que se confirma con un contrato de arrendamiento a largo plazo de al menos 12 meses o la propiedad de un inmueble en Mónaco. Un detalle clave: el tamaño del departamento debe corresponder al tamaño de la familia. Por ejemplo, a una familia de 4 personas no se le permitirá registrarse en un estudio de una sola habitación. 3. Autosuficiencia financiera. Presentar una carta oficial de confirmación de un banco de Mónaco. Para que la institución financiera emita este documento, es necesario hacer un depósito significativo en la cuenta. Dependiendo del banco y del perfil del cliente, esta cantidad normalmente parte de 500.000 euros, aunque el mínimo gubernamental para el depósito formalmente parte de 500.000 euros. En realidad, los bancos privados de élite de Mónaco como Julius Baer, las compañías monegasque de Bank o Barclays Mónaco, han elevado el estándar de selección interna de clientes. Las verificaciones bancarias y el control de movimientos de fondos aquí son tan estrictos que la mayoría de las instituciones se niegan a emitir una constancia financiera si no estás dispuesto a depositar en la cuenta de 1 a 2 millones de euros en activos o portafolios de inversión. Cuando el candidato ha cumplido con los requisitos básicos, es decir, vivienda, banco, comprobante, el gobierno realiza 3 revisiones exhaustivas. El estatus de residente no se otorga para siempre, es una larga prueba de lealtad. La primera tarjeta temporal se otorga solo por 1 año. Debes renovarla tú mismo cada año durante los primeros 3 años. La tarjeta regular se otorga después de 3 años de vivir en el país por un periodo de 3 años, y la tarjeta privilegiada solo se obtiene después de 10 años de residencia real. Es válida por 10 años y es el equivalente a la residencia permanente. La trampa de los 183 días: presencia física. Para obtener y conservar el certificado fiscal que protege el capital de las autoridades fiscales de otros países, el residente está obligado a permanecer físicamente en Mónaco al menos 183 días al año. La policía local realiza inspecciones encubiertas de manera regular. Analizan el consumo de agua y electricidad en el departamento, rastrean las transacciones con tarjetas bancarias locales y el tráfico móvil. Si se descubre que el departamento está vacío, el estatus se anula, sin responsabilidad por las pertenencias. Diferencia entre residencia y pasaporte. El derecho a vivir sin impuestos es la residencia, y el pasaporte de Mónaco, la ciudadanía, son cosas completamente diferentes. Obtener la ciudadanía de Mónaco es prácticamente imposible. Para esto necesitas nacer monegasco, o casarte con un ciudadano de Mónaco y esperar 20 años, o recibir una aprobación personal única y la firma del actual príncipe gobernante, Alberto II, por servicios destacados al país. Cada año, por decreto del príncipe, solo hay unas pocas docenas de nuevos ciudadanos de Mónaco en el mundo. El fenómeno del registro de residencia de los pilotos de Fórmula 1, ¿por qué entonces con requisitos tan estrictos? Las superestrellas deportivas mundiales, como Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell, Lando Norris, así como cientos de top models y empresarios de TI, están listos para comprar o rentar pequeños, para sus fortunas, departamentos en Mónaco a precios astronómicos. El asunto es que la carrera de un atleta profesional o una superestrella es muy fugaz y los ingresos de marcas y patrocinadores mundiales se miden en decenas de millones de euros. Por ejemplo, el 3 veces campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, según los analistas, gana alrededor de $55 millones al año solo por su contrato con Red Bull Racing, sin contar los acuerdos de patrocinio personal. Si Verstappen siguiera siendo residente fiscal de su país natal, los Países Bajos, donde la tasa progresiva del impuesto sobre la renta es del 49.5%, o si viviera en el Reino Unido, donde la tasa es del 45%, tendría que entregar al Estado más de $25 millones cada año. Vivir en Mónaco le permite conservar legalmente esos millones a su disposición.
Así que comprar un departamento en Mónaco por 10 o 15 millones de euros no es solo un gasto en bienes raíces, sino una inversión que se recuperará por completo en menos de un año gracias a los impuestos ahorrados. De manera similar, el piloto Lando Norris, quien actualmente compite bajo la bandera británica en la Fórmula 1 para el equipo McLaren, hizo lo mismo. A finales de 2021, él declaró a los periodistas que estaba comprando una vivienda en Mónaco y que se mudaba aquí por su futuro financiero. Ventajas adicionales para las celebridades: seguridad y privacidad. En Mónaco funciona uno de los sistemas de videovigilancia más densos del mundo y la mayor concentración de policías por habitante, aproximadamente un oficial por cada 100 habitantes. Aquí las estrellas pueden pasear tranquilamente por las calles sin guardaespaldas, sin miedo a robos ni a paparazzis insistentes, porque las leyes locales castigan muy severamente las violaciones a la privacidad. El país ocupa el cuarto lugar en el índice de seguridad del Global Organized Crime Index 2025, entre los microestados protegidos y los destinos globales del sur de Europa, y en cuanto al nivel de criminalidad, Mónaco ocupa el lejano puesto 184 en el mundo de 193 países. En el Principado rige el principio: tu libertad termina donde comienza la privacidad del millonario. Aquí los paparazzi no solo se arriesgan a recibir una multa, sino que también pueden terminar tras las rejas. Según el Código Penal de Mónaco, cualquier intento de tomar fotografías en secreto, grabar con una grabadora o filmar en video a una persona en un lugar privado sin su consentimiento no se castiga solo con una advertencia administrativa, sino con prisión. Centro de infraestructura. Para los pilotos de la Fórmula 1 que durante el año realizan decenas de vuelos a diferentes grandes premios, Mónaco es un paraíso logístico. El Principado está ubicado a solo 30 minutos en coche del gran aeropuerto internacional de Niza, pero si hay tráfico en las carreteras, los millonarios simplemente toman un taxi helicóptero de la compañía Monac Air, exactamente 7 minutos de vuelo sobre el mar y ya estás en tu terminal. Los helicópteros aquí salen cada 15 minutos como si fueran combis normales, y el precio del boleto incluye un transporte personal directo hasta la entrada del rascacielos, la excepción francesa, una trampa fiscal para los vecinos. Sin embargo, la regla de cero impuestos sobre la renta para personas físicas, implementada por Carlos III, no aplica para todos. Hay una excepción histórico-legal que aplica a los ciudadanos de Francia. Según el acuerdo bilateral de 1963, la Convención Fiscal Franco-Monegasca, que se firmó después de una dura confrontación política y aduanera entre el presidente de Francia, Charles de Gaulle, y el príncipe de Mónaco, Rainiero III, los ciudadanos franceses que se mudan a Mónaco aún están obligados a pagar el impuesto sobre la renta al Tesoro francés según sus propias tasas. Actualmente, las tasas del impuesto sobre la renta de las personas físicas en Francia son progresivas y tienen varias categorías de ingresos, cada una de las cuales corresponde a una tasa impositiva que varía desde cero para ingresos de hasta 11.600 euros hasta el 45% para ingresos superiores a 181.000 y 181.917 euros. Francia bloqueó la posibilidad para sus ciudadanos más ricos de ocultar capitales a unos pocos kilómetros de Niza. Precisamente por esta trampa francesa, las estrellas locales del automovilismo con pasaporte francés no ven sentido en registrarse en Mónaco. En su lugar, eligen otros países. Por ejemplo, el piloto de Fórmula 1 Esteban Ocon se mudó a Suiza, donde existe un sistema fiscal ventajoso de tributación a tanto alzado o fija para extranjeros adinerados. Este sistema permite pagar impuestos no sobre los ingresos reales de millones, sino en base a una cantidad fija calculada a partir del costo de vida y el alquiler de la vivienda del contribuyente. Y su colega Pierre Gasly eligió Milán, Italia, aprovechando el régimen especial único de Italia para expatriados ricos. Este programa, conocido como Italian Flex Tax, permite a las personas ultra ricas pagar una cuota fija anual por cualquier ingreso proveniente del extranjero, por ejemplo de contratos de patrocinio o negocios internacionales, liberándolos completamente del impuesto progresivo sobre la renta en Italia. La paradoja del Casino de Monte Carlo. La principal paradoja del Mónaco moderno es que su símbolo más famoso, el lujoso Casino de Monte Carlo, para el propio país no es más que una hermosa decoración histórica y una zona estrictamente prohibida para sus propios ciudadanos.
En la conciencia colectiva todavía vive el estereotipo de que el presupuesto de Mónaco se llena con el dinero que pierden en la ruleta los turistas ricos. Sin embargo, los informes financieros oficiales del Instituto Científico y Estadístico de Mónaco muestran cifras completamente diferentes. Hoy en día, el negocio del juego y los casinos generan solo alrededor del 4% de los ingresos totales del presupuesto estatal del Principado. Todos los casinos del país, incluido el legendario Casino de Montecarlo, son administrados por un único holding estatal llamada Sociedad de Baños Marinos de Mónaco. El Principado es su accionista mayoritario, poseyendo más del 64% de las acciones. La empresa SBM desde hace mucho tiempo gana dinero no solo con los juegos de azar, pero hoy en día la mayor parte de sus ingresos proviene del alquiler de inmuebles para boutiques de lujo, el negocio hotelero, por ejemplo, el icónico Hotel de París, y la gestión de restaurantes de alta gama. El casino cumple la función de un poderoso imán para atraer turistas ricos y crear una atmósfera única de ultra lujo. Pero ya hace mucho que dejó de ser la base financiera del país. El hecho más controvertido e irónico sobre la base, registrado en su legislación, es que a los habitantes nativos del país, los monegascos, así como a los residentes comunes del Principado, por ley se les prohíbe estrictamente jugar en el casino. Además, a los ciudadanos del país se les prohíbe incluso simplemente entrar a las salas de juego, a menos que sean empleados del establecimiento. Esta prohibición tiene raíces profundamente históricas y morales. Esta prohibición está vigente desde el siglo XIX y fue implementada por el príncipe Carlos III para evitar la ruina financiera de su propia población y atraer capital exclusivamente de extranjeros. Este principio sigue vigente hoy en día. Al entrar a cualquier sala de juegos en Mónaco, cada visitante está obligado a mostrar su pasaporte o tarjeta de identificación. Si el sistema ve el pasaporte de un ciudadano de Mónaco, de una monegasca o una tarjeta de residente, a esa persona se le niega la entrada de inmediato. Desde el principio, los casinos fueron diseñados como una trampa altamente eficiente para sacar dinero exclusivamente de los extranjeros. Esta lógica sigue vigente hoy en día. El Principado gana millones con los juegos de azar de los visitantes, protegiendo de manera confiable a su propia población de la adicción al juego y la ruina financiera. Millones en lujos. Si en Mónaco no hay impuestos sobre la renta de las personas físicas y no gana dinero con el negocio del juego, entonces ¿de dónde obtiene ingresos el Estado? La respuesta está en un modelo fiscal genial. El Principado no impide que los ricos ganen dinero, pero los obliga a pagar sumas colosales cuando empiezan a gastar ese dinero. La economía de consumo, a través del IVA, la mayor fuente de ingresos para el presupuesto estatal de Mónaco, no son los casinos ni los impuestos directos, sino el impuesto al valor agregado. Según el informe financiero del gobierno para el año 2025, los impuestos sobre transacciones y consumo, donde el IVA juega un papel clave, aportan más del 50% de todos los ingresos del Tesoro. De hecho, 1 de cada 2 euros en el presupuesto del Principado es un impuesto sobre las compras. Gracias a un acuerdo aduanero y fiscal con Francia, Mónaco está integrado en el sistema fiscal francés. Por eso la tasa básica del IVA aquí también es del 20%. En la mayoría de los países del mundo, el 20% de IVA representa una pesada carga para la clase media y los pobres, que compran pan, ropa y electrodomésticos. Pero en Mónaco, donde se concentra la mayor cantidad de millonarios por metro cuadrado, este impuesto se convierte en una mina de oro gracias a los productos de ultralujo. Superyates y sector marítimo. Mónaco es el principal centro mundial de yates de lujo. Cuando un magnate extranjero compra una nueva embarcación a través de un corredor local, la alquila para un crucero o encarga un costoso mantenimiento en el puerto Hércules, el 20% de impuestos sobre estos servicios millonarios va automáticamente en beneficio del gobierno. Según el Banco Mundial, el sector de servicios y la intermediación internacional forman la base de la economía de los países. Automóviles de clase exclusiva, compra de un Bugatti Chiron de edición limitada, la compra de un Pagani o de un superdeportivo de colección para pista genera instantáneamente ingresos colosales al presupuesto. Por ejemplo, una transacción por 3 millones de euros en uno de los concesionarios oficiales de élite del Principado, como el famoso complejo Monaco Luxury Group o la boutique Bugatti Mónaco, ubicado justo al lado de la plaza del casino. Transfiere al fisco 600.000 euros en concepto de IVA de una sola compra. Teniendo en cuenta que, según los datos de los analistas del mercado automotriz europeo de Giotto Dynamics,
Mónaco tiene la mayor concentración de superdeportivos e hiperdeportivos per cápita en el mundo. Este segmento funciona como una máquina continua de recaudación fiscal. El reemplazo constante de autos exclusivos por parte de los residentes locales y coleccionistas, cuyas operaciones financieras son analizadas en detalle por el informe mundial The Wealth Report de Knight Frank, hace que el mercado de autos de lujo sea uno de los patrocinadores más confiables del sistema estatal libre de impuestos del país. Joyería y alta cocina. La compra de un collar de diamantes en las boutiques de Cartier, Van Cleef & Arpels o Graff, ubicadas en el moderno complejo comercial One Monte Carlo o en la renovada Plaza del Casino, también está sujeta a la tasa completa de IVA del 20%. Cuando la cuenta por joyas exclusivas o relojes únicos alcanza los 200.000 euros, el Estado recibe instantáneamente 40.000 euros de una sola compra. Los informes globales del segmento de lujo confirman que Mónaco sigue siendo uno de los puntos de venta más eficientes del mundo en cuanto al gasto per cápita. Un sistema similar funciona también en el sector gastronómico. La cena en un legendario restaurante con 3 estrellas Michelin, ubicado en el Hotel de París, donde el menú de degustación y los vinos de colección de la mayor bodega privada del mundo fácilmente conforman una cuenta de varios miles de euros para el grupo, es otra contribución voluntaria al presupuesto del país. Según la guía culinaria Guía Michelin de Mónaco, la concentración de restaurantes de clase premium en el Principado hace que el capital trabaje a favor del Estado cada noche, convirtiendo el estilo de vida lujoso en el principal motor de la economía. El impuesto corporativo es un filtro para los negocios. Y otro mito sobre Mónaco que a menudo circula en la sociedad como si fuera un paraíso fiscal tipo Islas Caimán, donde las empresas no pagan impuestos en absoluto. En realidad, no es así. En Mónaco existe un impuesto corporativo claro y estricto, cuya tasa es del 25%. Sin embargo, funciona bajo un principio territorial único. Cero total para los negocios locales. Si una empresa opera exclusivamente dentro de Mónaco, está completamente exenta del impuesto corporativo sobre las ganancias, excepto durante los primeros 2 años desde su creación. Este paso estimula el desarrollo de la infraestructura interna, desde restaurantes familiares, hoteles y salones de belleza premium hasta empresas locales de logística. La regla del 25 para negocios internacionales y regalías. Si una empresa está registrada en Mónaco, pero más del 25% de su facturación anual total, es decir, de sus ingresos, se forma como resultado de operaciones fuera del Principado, automáticamente pierde el derecho a los beneficios fiscales. En ese caso, la utilidad neta de la empresa está sujeta al impuesto corporativo completo. Además, bajo esta misma regla del 25%, por separado están las empresas cuyos ingresos provienen total o parcialmente de la venta o concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual, regalías de patentes, marcas registradas, derechos de autor, incluso si estas licencias se utilizan formalmente dentro del país. Este modelo elimina perfectamente a las empresas fantasma, que se crean solo para evitar impuestos en otro país y al mismo tiempo llena el presupuesto con dinero real de grandes holdings internacionales que tienen sus sedes centrales en Mónaco. Monopolios estatales, un impuesto oculto al confort. Además del IVA y los impuestos a los negocios, Mónaco posee derechos exclusivos sobre sectores clave de la vida del país, que generan de manera estable alrededor del 10 al 12% del presupuesto. El Estado es monopolista o accionista mayoritario en las empresas que controlan. 1. Comunicación e Internet. En el mercado de telecomunicaciones de Mónaco no existe la competencia habitual que hay en la mayoría de los países. Todo el espectro de servicios, telefonía móvil, Internet doméstico, teléfonos fijos, televisión y servicios en la nube para empresas, está completamente controlado por el único proveedor nacional monopolista, Monaco Telecom. La empresa fue creada en 1997 como resultado de la privatización de la institución estatal Office Monégasque des Téléphons. Hoy en día, la estructura de propiedad de Monaco Telecom es un ejemplo clásico de asociación público-privada. El paquete de control del 50,01% pertenece al multimillonario francés y magnate de las telecomunicaciones Xavier Niel, fundador del operador Free en Francia y propietario de acciones de muchas empresas europeas. Su empresa de inversiones NGG Holding adquirió esta participación en 2014 por 322 millones de euros. El resto del 49,99% de las acciones lo mantiene el gobierno de Mónaco a través de la corporación financiera estatal Société Nationale de Financement,
Gracias al diminuto territorio de solo 2,08 kilómetros cuadrados y a las enormes capacidades financieras de los inversionistas, Monaco Telecom utiliza el país como un campo de pruebas ideal para tecnologías avanzadas. En julio de 2019, Mónaco se convirtió en el primer país del mundo en tener cobertura total de la red 5G. Para proporcionar la conectividad de nueva generación en todo el territorio del Principado, solo fue necesario instalar 23 estaciones base equipadas con tecnología de la empresa Huawei. El operador nacional completó la transición del país a una red de fibra óptica, proporcionando una velocidad de Internet doméstico y corporativo de hasta 10 gigabits por segundo en todo el territorio. La presencia de un solo operador permite al gobierno implementar instantáneamente proyectos ecológicos digitales. La red de Monaco Telecom garantiza el funcionamiento de los vehículos lanzadera eléctricos autónomos, el estacionamiento inteligente, y también permite a los servicios de bomberos de Mónaco transmitir video en ultra alta definición 4K desde drones durante operaciones de rescate en tiempo real. NRG Energía y Servicios Públicos. En Mónaco, el suministro de recursos vitales como electricidad, gas, calefacción y agua potable se realiza a través de un sistema de monopolios estatales regulados. Todos los servicios públicos son proporcionados por dos empresas clave: ESMEC, la Sociedad de Electricidad y Gas de Mónaco, y ESMEOX, la Compañía de Abastecimiento de Agua de Mónaco. Dado que mantener un lujoso penthouse o una villa de varios niveles en la costa cuesta decenas de miles de euros al mes, solo en concepto de pagos de servicios públicos, estas empresas son fuentes constantes y sólidas de ingresos para el presupuesto local. La compañía ESMEC, Sociedad Monegasca de Electricidad y Gas, fundada en 1890, es el único proveedor y operador de las redes de electricidad y gas en el Principado. El gobierno de Mónaco obtiene control regulatorio directo y una participación en el capital de la compañía, participando en la distribución de las ganancias a través de un acuerdo de concesión, mientras que el socio operativo es el grupo energético francés EDF. Los niveles de consumo de electricidad per cápita en Mónaco son extremadamente altos. La razón son los sistemas de climatización que funcionan las 24 horas en los penthouses, la calefacción de las piscinas, las casas inteligentes, las estaciones de carga para autos eléctricos privados y el suministro eléctrico constante a los superyates. Las tarifas incluyen impuestos estatales y un IVA del 20%, lo que convierte cada kilovatio en un impuesto adicional al lujo. Mónaco es un pionero mundial en el uso de energía termal marina. ESMEC desarrolla y gestiona una red de bombas de calor marinas, lazos térmicos marinos, que extraen agua de mar para la calefacción y el aire acondicionado de edificios y complejos en cascada, incluyendo el Grimaldi Forum y los hoteles CBM. Esto permite vender a los residentes calefacción y refrigeración ecológicas y verdes. Todos los medidores de agua en Mónaco están completamente digitalizados y conectados a un sistema de monitoreo remoto. Dado que la tarifa por metro cúbico de agua tiene una escala progresiva, mientras más consumes para regar jardines privados o llenar piscinas, cada metro cúbico adicional es más caro. Las grandes mansiones y los penthouses pagan a la planta con los coeficientes más altos. En tercer lugar, los servicios postales y la venta de licencias. Además de los importantes ingresos fiscales por IVA y los monopolios de servicios públicos, el Tesoro de Mónaco monetiza sistemáticamente pequeñas prerrogativas soberanas. La emisión de sellos postales en Mónaco no es solo para garantizar el servicio postal, sino que es toda una industria que opera en la intersección del arte, el coleccionismo y las finanzas estatales. Todas las emisiones postales están gestionadas por la Oficina Estatal de Emisión de Sellos Postales de Francia, que depende directamente del Ministerio de Finanzas y Economía. Cada emisión se realiza en una tirada limitada y está dedicada a eventos importantes, desde bodas principescas, exposiciones de superyates y el Gran Premio de Fórmula 1, hasta especies raras de fauna. Gracias a la alta calidad de impresión y a los temas prestigiosos, los sellos de Mónaco son considerados como valores de primera categoría en el mundo de la filatelia. La facturación anual del organismo estatal es de aproximadamente 2 millones de euros, de los cuales cerca de 1,4 millones de euros provienen de la exportación de productos filatélicos a coleccionistas de todo el mundo. En Mónaco no es posible simplemente registrar una empresa o abrir una tienda pagando una tarifa estatal estándar. Cualquier actividad comercial requiere el permiso directo del gobierno. Las comisiones gubernamentales evalúan no solo la legalidad del capital, sino también la utilidad del futuro negocio para la economía del Principado, la reputación empresarial de los fundadores e incluso la correspondencia del estilo de la marca con el alto estatus del país.
Por la emisión, renovación y ampliación de permisos para realizar actividades, el Estado cobra tasas administrativas. Sin embargo, la principal barrera no es el monto de las tarifas, sino los estrictos requisitos de capital, reputación empresarial, origen de los fondos y cumplimiento de los estándares regulatorios. Así, para registrar una empresa, el capital social debe ser de al menos 300 a 450.000 euros dependiendo del tipo de actividad. Para contratar a un trabajador extranjero o para obtener un permiso de trabajo, la empresa paga tarifas estatales y contribuciones obligatorias de seguro a fondos especiales. Esto permite al gobierno controlar completamente el mercado laboral y recibir un ingreso fijo de cada puesto de trabajo en el país. Para áreas prestigiosas como consultoría financiera, gestión de activos o bienes raíces, las tarifas aumentan significativamente, ya que se añade la supervisión regulatoria. Para obtener la tarjeta profesional, el fundador no solo debe pagar la tasa estatal, sino también depositar una garantía financiera obligatoria en una cuenta bancaria especial o en una institución bancaria de Mónaco. Normalmente esto es a partir de 100.000 euros. Además, debe contratar un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Para mantener la licencia, todas las personas jurídicas en Mónaco están obligadas a presentar cada año una declaración sobre los beneficiarios finales y pagar la tasa estatal anual correspondiente por la actualización y verificación de estos datos al gobierno. El pago administrativo oculto más grande al abrir un negocio en Mónaco es la tasa de registro por el alquiler de bienes raíces comerciales. Para obtener el permiso, la empresa debe tener obligatoriamente una oficina física o un punto de venta. El contrato de arrendamiento de bienes raíces comerciales debe registrarse obligatoriamente en la Oficina de Impuestos de Mónaco. La tasa estatal de registro es del 1% del monto total del alquiler por todo el período del contrato, más los impuestos de timbre. Considerando los precios astronómicos de alquiler cerca de la plaza del casino o en la zona de Fontvieille, esta tarifa única para el Estado fácilmente alcanza decenas de miles de euros, incluso antes de abrir las puertas de la tienda u oficina. La economía del metro cuadrado más caro. Cuando la superficie total de tu país es de solo 2.08 kilómetros cuadrados, cada metro cuadrado automáticamente se convierte en un activo estratégico. Mónaco convirtió su principal desventaja, la extrema escasez de territorio, en una de las herramientas más estables para llenar el presupuesto estatal. Los bienes raíces en Mónaco son los más caros del planeta. Según los datos oficiales del informe anual del Instituto Científico y Estadístico de Mónaco, el precio promedio por metro cuadrado en el Principado ya superó con confianza la marca de 50.000 e incluso 57.000 euros, y en zonas exclusivas como Montecarlo o Larus puede alcanzar los 100.000 euros o más. El Estado no grava a los propietarios de bienes raíces con un impuesto anual a la propiedad. Sin embargo, gana sumas colosales en el momento del cambio de propietario a través de tasas de registro y cargos por la formalización de contratos de compraventa. Al comprar una propiedad, una persona física paga una tasa estatal de registro equivalente al 4.5% del valor del inmueble. Si la compra se realiza a través de una compañía offshore o extranjera especial, la tasa aumenta al 7.5%. Teniendo en cuenta que incluso un modesto departamento de 2 habitaciones en Mónaco cuesta entre 5 y 7 millones de euros, solo una transacción de este tipo aporta al presupuesto entre 225.000 y 525.000 euros solo en derechos de registro. Cuando se venden penthouses con un valor de entre 50 y 100 millones de euros, el Estado recibe millones solo por una firma del notario. Según el informe de Focus Finances Publicis, las operaciones jurídicas constituyen la segunda fuente de ingresos más grande para el Tesoro después del IVA. Como ya no existen terrenos libres en tierra firme, Mónaco tomó una medida de ingeniería sin precedentes para expandir sus fronteras, ganándole terreno al mar Mediterráneo. La manifestación más destacada de esta estrategia fue el ambicioso ecoproyecto Mariterra, anteriormente conocido como Anse des Portiers. Es un nuevo barrio ecológico artificial de 6 hectáreas, es decir, 60.000 metros cuadrados construidos sobre un terreno ganado al mar directamente en el agua. Incluye lujosas villas frente al mar, edificios residenciales de lujo, un nuevo puerto para yates, una zona de parque y un paseo marítimo. Para no dañar la flora y fauna marina única de la reserva vecina del Arboto, la construcción se realizó bajo estrictos estándares ecológicos. Alrededor del futuro distrito bajo el agua se instalaron 18 cajones de concreto gigantes, cada uno con un peso de 24.000 toneladas, que formaron un cinturón protector para el relleno de tierra.
Mónaco no gastó dinero de los contribuyentes en esta grandiosa construcción. El proyecto fue financiado completamente por un consorcio de inversionistas privados. A cambio, el Estado recibió gratuitamente nuevos espacios públicos, carreteras, infraestructura ampliada y el derecho exclusivo de gravar las futuras transacciones. Dado que el precio por metro cuadrado en Mare Terra, debido a la singularidad de la ubicación, comienza desde 100.000 euros, la venta de cada villa o departamento le genera al Estado una ganancia astronómica gracias al IVA y a las tasas de registro, literalmente materializando nuevos recursos financieros a partir del agua de mar. Conclusión. La experiencia única de Mónaco destruye por completo las ideas clásicas sobre cómo debe funcionar el aparato estatal. El Principado ha demostrado claramente que para que un país prospere, no es en absoluto necesario imponer impuestos obligatorios sobre los ingresos de los ciudadanos. En lugar de presión fiscal, Mónaco ha construido un modelo que se puede llamar una sociedad anónima abierta con forma de Estado. El Principado no les quita a las personas lo que han ganado, sino que crea condiciones de seguridad, de confidencialidad, infraestructura y prestigio, en las que las personas más ricas del planeta desean venir y gastar miles de millones aquí. El Estado se financia no por obligación sino por lujo y placer. Mónaco convirtió su mayor desventaja física, la extrema escasez de territorio, en una mina de oro. La economía del metro cuadrado más caro y la creación de nuevos barrios ecológicos artificiales, como Mare Terra, aportan fondos al presupuesto sin ningún gasto de inversión por parte de los contribuyentes. El mito histórico de que la ruleta alimenta a Mónaco hace mucho que se ha desmentido. El negocio del juego, que representa el 4% de los ingresos, se ha quedado solo como una elegante herramienta de marketing y una marca histórica, que además está cuidadosamente cerrado para proteger a los propios ciudadanos del país. Mónaco lo demuestra con éxito. Si se crea un entorno ideal y seguro para el capital, este no solo llegará a tu país, con gusto financiará su desarrollo. Mónaco lo demuestra con éxito. No es necesario obligar al capital a venir, solo hay que crear las reglas del juego adecuadas para él. ¿Y cree usted que Ucrania estará lista para tales reglas después de la guerra? Si es así, ¿por dónde se debe empezar? Escríbanlo en los comentarios. Amigos, tenemos una meta ambiciosa de alcanzar 200.000 suscriptores en el canal para finales de 2026. Pueden vernos durante mucho tiempo y ni siquiera darse cuenta de que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles a sus familiares y amigos sobre él. Además, denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donadores, patrocinadores y sponsors en YouTube. Cada grivna que aportan acerca a Ucrania, a la prosperidad económica y al bienestar. Porque no solo hacemos videos, sino que también educamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos en esto. El enlace para apoyar a Tzina Dersavi está en la descripción. ¡Oh sí! El video fue creado con el apoyo del Fondo Nacional para la Democracia. Ned puede no compartir las opiniones y puntos de vista expresados en el video.